buenas, saludos a todos los amigos del arte y de la iconografía cristiana. En el vídeo que vamos a tratar hoy vamos a ver las primeras muestras del arte cristiano, el arte primitivo cristiano, que por cierto, un camino que no fue nada fácil. Cuando hacemos una mirada retrospectiva a esta época, irremediablemente nuestra mente se va a todas esas películas de temática romana donde se nos representa en ocasiones el martirio de los primeros creyentes en los anfiteatros. Como bien sabemos, los primeros cristianos, tal y como tenemos referencias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acudían al templo de Jerusalén. Asimismo, seguían acudiendo a las sinagogas, tanto para hacer oración como para escuchar la palabra de Dios. Con lo cual, no había mucha diferencia entre lo que hacía un judío de su misma época. Diferente va a ser el tema de la Eucaristía, o a partir de ahí podemos hablar de la fracción del pan que ya sabemos que se realizaba en una simple habitación de alguna vivienda privada de algún cristiano. Por tanto, como se puede ver y tal y como afirma San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, no había necesidad ni de templos ni de altares. Asimismo, esa idea la va a seguir sosteniendo todos esos primeros pensadores cristianos, por ejemplo, Minucio Félix en el siglo II, o ya incluso más tarde, en el siglo IV, Lactancio. Asimismo, es muy interesante la referencia que ponemos ahí de San Dionisio Alejandrino o San Dionisio de Alejandría, que muere en el 265, que te dice que en el campo, en el desierto, en un barco, en un establo, en una cárcel, cualquier sitio servía para celebrar la asamblea sagrada, o sea, la fracción del pan. Así pues, con una mesita y un lugar donde congregar a la comunidad era suficiente, no se necesitaba más. A estas primeras casas de reunión de la comunidad para la fracción del pan se las pasó a denominar Domus Ecclesiae, casa de la reunión. De ahí que con el tiempo el edificio material por derivación pase a llamarse Eclesia. Tal era, por así decirlo, la simplicidad de las celebraciones que incluso los primeros cristianos son tachados de irreligiosos porque no tenían un templo. Con el tiempo, cuando las comunidades crezcan y surja la necesidad de construir edificios destinados para sus celebraciones, no se fijarán ni en el modelo de los templos paganos ni en el del templo judío. En todo caso, se parecerán más a las sinagogas, que curiosamente es un término que también significa asamblea. El ejemplo más antiguo de este tipo de edificio que nos ha llegado a nuestros días se trataría de lo que parece ser la adaptación de una vivienda para el culto que se halla en Dura Europos, en Siria, que la podemos datar en el siglo III. De hecho, esta ciudad fue destruida por los persas en el año 260. Por tanto, no es una iglesia construida de nueva planta, y es una construcción en la que hallaríamos una capilla, un patio y un baptisterio con su fuente. Incluso algunos expertos la denominan como una casa cristiana. Conforme las comunidades van creciendo y su organización haciéndose más compleja, es necesario que los espacios se adapten a estas celebraciones más elaboradas. Es aquí cuando surgen los denominados tituli o títulos, que eran lugares de culto que se correspondían con casas cuyos propietarios terminaron por dedicarlas a las asambleas de la comunidad cristiana. Este es el caso del tituli o de la iglesia de Santa Pudenciana, que su nombre viene no de una santa, sino que probablemente su primer propietario se llamase Pudens. Pues bien, siguiendo la distribución clásica de una domus o vivienda romana, el atrium y el tablinum parece ser que debieron de servir para la lectura y la oración en común, mientras que el triclinium para la cena eucarística.
¿Cuándo se pasó de las Domus Ecclesiae a las basílicas? Sigue siendo un misterio. La verdad es que lo desconocemos. Un aspecto importante que tenemos que hablar de este primer arte cristiano es que este arte es anicónico. O un factor esencial que hay que tener en cuenta es ese aniconismo. ¿Y eso qué es? Pues el aniconismo es la no representación figurativa en el arte. Y es que los primeros cristianos se vieron o se sintieron obligados a respetar el segundo mandamiento de la ley mosaica, que prohibía hacer imágenes tal y como lo encontramos tanto en el libro del Levítico como en el libro del Deuteronomio. Hay que tener en cuenta que, aunque la prohibición no era absoluta, sino que se refería a las imágenes destinadas a ser adoradas como dioses, lo cierto es que esa sensibilidad colectiva, formada y fomentada durante siglos, hizo que el arte figurativo se relacionase con la idolatría. Y eso va a terminar pasando al cristianismo. De tal modo que con el tiempo los sectores más incultos y poco educados de los creyentes terminarán abriéndose a las representaciones de imágenes y en cambio las élites van a ser más tendentes a retomar esos modos de vida de las primitivas comunidades cristianas que se mantendrían firmes en ese aniconismo. Pero eso es harina de otro costal cuando veamos temas posteriores sobre la idolatría, los iconodulos y los iconoclastas. Bien, siguiendo con esta historia, incluso aludiendo a eruditos cristianos que no proceden de la cultura judía, también van a insistir en esta idea. Por ejemplo, Taciano, que como vemos ahí, se reía de las esculturas griegas que había visto, con lo cual esto se podía aplicar al cristianismo. Arístides, San Ireneo, por ejemplo, que solo veía en la imaginería religiosa una costumbre pagana. Tertuliano, que nos va a recordar a los fieles la tradición mosaica, o sea, ese mandamiento segundo al que hemos hecho referencia, y después otros más, Clemente de Alejandría, que ya lo hemos citado, Orígenes o el mencionado también Lactancio, que se postulan contra el uso de las imágenes. Pero no olvidemos algo que es la auténtica novedad del cristianismo dentro de las religiones del mundo antiguo: el concepto de revelación de Dios. ¿Qué es? Dios se ha revelado en su Hijo, o sea, hablando el lenguaje llano. Que lo novedoso que aporta el cristianismo a ese contexto es que Dios se ha metido en la historia, que se ha hecho uno de nosotros y ha compartido su vida con el ser humano. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las manifestaciones artísticas? Pues tiene que ver. Y es que al introducirse la divinidad en las categorías espaciotemporales del ser humano, implica hechos, sucesos y acontecimientos que pueden ser contados, narrados y, lógicamente, representados. They're dead. Por tanto, a pesar de que los teólogos, apologetas y pedagogos del primitivo cristianismo se postulaban contra las imágenes, poco a poco se van a ir infiltrando las mismas. Primeramente como símbolos y alegorías, hasta llegar a la figura y posteriormente hasta la escena histórica. Las primeras alusiones de esto las encontramos en algunas representaciones del Buen Pastor en vasos cristianos de las que Tertuliano hace referencia. Asimismo, Clemente de Alejandría habla de unas figuras grabadas en los anillos de los fieles. Figuras que, por ejemplo, podían ser una paloma, un pez, un barco, como digo, en los anillos.
Cronológicamente estamos hablando de referencias anteriores al primer cuarto del siglo III. Escasos años después, entre el 230 y el 260, parece que podemos datar las primeras figuras de los cementerios y de los sarcófagos. No podemos afirmar con certeza qué influye más, si la intrusión de la mentalidad pagana en las primeras comunidades cristianas o la propia esencia de un dogma cristiano basado, como hemos dicho, en el abajamiento de un Dios a la historia del ser humano y, por tanto, susceptible de ser narrada y representada, o ambas cosas. Lo cierto es que se va a ir creando una sensibilidad en el pueblo cristiano que irá pasando de un arte ornamental y simbólico a un arte figurativo y narrativo. Pero ese camino será muy lento. Durante los 2 primeros siglos, el aniconismo será una costumbre preservada radicalmente. De hecho, no hay prueba alguna artística de ello que avale otra postura. Incluso en el Concilio de Elvira, ya a comienzos del siglo IV, todavía se siguen prohibiendo las imágenes en los lugares de culto. Incluso Eusebio de Cesarea, sobre el año 324, afirma taxativamente que las imágenes han sido excluidas de las iglesias. Ambos testimonios lo que nos vienen a poner de manifiesto es esa tensión existente en el primitivo cristianismo acerca de las imágenes. Dicho esto, y entrando en la arquitectura como elemento artístico, podemos decir que las primeras basílicas cristianas probablemente daten de la primera mitad del siglo III, coincidiendo con un cierto periodo de tolerancia que hubo hacia el cristianismo. De hecho, el mencionado Eusebio refiere por esta época la existencia de vastas y anchas iglesias. También gracias al testimonio de Lactancio conocemos la destrucción por parte de Diocleciano y Galerio de la Basílica Catedral de Nicomedia en torno al año 303. Lamentablemente, pues no disponemos de una descripción de esos primeros edificios cristianos. Probablemente las más sencillas siguieran la disposición de las casas romanas, una simple sala rectangular con una cubierta de madera, punto y final. En cambio, las más importantes sí que se parecerían a lo que tenemos en mente de lo que es una basílica. Sala rectangular, más larga que ancha, de 3 naves cortadas por 2 hileras de columnas, un nicho semicircular en la cabecera, o sea, el ábside, y el techo sobreelevado. Seguramente ya en el siglo III se realizarían este tipo de edificaciones. Otro tipo de lugar de culto fueron los martyrium, edificios de planta centralizada dedicados al recuerdo de los mártires. Existe el testimonio del sacerdote Gallo, que parece ser que hacia el año 200 vio el martirium de San Pedro en el Vaticano y también el de San Pablo en la Vía Ostense. Este modelo de construcción era típico de las iglesias occidentales, porque de las orientales no tenemos referencias. Finalmente, como arquitectura anterior al Edicto de Milán, al 313, que es la etapa que quiero tratar en este vídeo, tan solo podemos referir la citada casa-iglesia de Dura Europos, en Siria, de la que ahora también hablaremos por sus pinturas. Y es que las pinturas de este lugar suponen las únicas pinturas cristianas que subsisten en un edificio en superficie anteriores al 313. Quizás por la lejanía con respecto a los núcleos de poder del momento, se pudieron permitir cierta relajación en cuanto a la manifestación artística se refiere. No olvidemos nunca que el cristianismo, como hemos dicho, no supone una ruptura radical en un principio con el judaísmo y, por tanto, ya hemos referido, mantiene intacto el segundo mandamiento del Decálogo. Por otro lado, va a ser muy interesante desde el punto de vista artístico la interpretación que en el cristianismo se va a hacer del Antiguo Testamento. Una interpretación alegórica, que es la de ver estos relatos veterotestamentarios como tipos
o figuras anunciadoras de los acontecimientos o personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Abraham sacrificando a Isaac es un símil de Dios sacrificando a su hijo por la salvación de la humanidad. El agua milagrosa que brota de la roca con Moisés es la imagen de la sangre del costado de Cristo. Jonás y la ballena aluden a la resurrección de Jesús. Y junto a esto van a ir apareciendo otros modelos propios como el buen pastor y milagros como las bodas de Caná. Veremos también algunos milagros de paralíticos, de la hemorroísa o incluso reinterpretaciones cristianas de mitos paganos. Irremediablemente tenemos que hablar de lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en las primeras manifestaciones del cristianismo. Digo, allá. O sea, de las catacumbas. Estos cementerios subterráneos que sirvieron a los cristianos para enterrar a sus muertos, guardaban a su vez su gran tesoro, las reliquias de sus mártires. Bien, pues esos lugares van a ser adornados con pinturas. Las más recientes son ya casi medievales, porque serían del siglo VII. Probablemente la catacumba más antigua sea la de San Calixto, que ya existía bajo el papado de Ceferino. O sea, estamos hablando de finales del siglo II y principios del III. Así bien, pues va a surgir un arte pictórico, sencillo, ingenuo, que parece más una oración que una catequesis y sobre todo simbólico. Se utilizaban para ello elementos naturales, sin tradición previa alguna, pero que se prestaban a una interpretación cristiana. Por ejemplo, el caso más característico es el pez. El pez, debido a una sutileza semántica, porque pez en griego es ixis, terminaba suponiendo una confesión de fe. A modo de acróstico, cada una de las letras en griego de la palabra pez, de la palabra ixis, pues venía a significar la siguiente confesión de fe: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Con el tiempo, el pez se va a confundir con el delfín, adquiriendo un nuevo significado, si cabe, tan bonito o tan simbólico como el primero. Este cetáceo se pensaba que amaba a los hombres y que socorría a los náufragos. Bueno, pues va a ser evidentemente una alusión a Cristo como Salvador. El mismo, me refiero al delfín retorcido alrededor de un ancla, va a suponer una prefiguración de la cruz en la que Cristo fue clavado. Otra forma de confesión de fe, también de forma literaria, por así decirlo, va a ser el famoso crismón, quizás es la más conocida, que hasta en la liturgia actual se sigue utilizando, que se corresponde con las dos primeras letras en griego de la palabra Cristo, Christos. Y, como vemos, muchas veces viene acompañado de la primera y de la última letra del alfabeto griego, el alfa y omega, que vienen a simbolizar que Cristo es el principio y el fin de todo, como nos encontramos en el libro del Apocalipsis. Con esa sencilla grafía, desconocida para el no iniciado, se estaba confesando que Jesús era el Cristo, el Salvador. Y esto va a tener, como ahora veremos, mucha importancia. Igualmente, el ancla era el símbolo, de la esperanza en aquel contexto hostil. Otro animal interesante que tenemos que citar es la paloma. La paloma posee un significado polisémico. De igual modo que alude a la paloma del relato de Noé, con la rama de olivo en su pico, que simboliza la salvación de Dios, la paz de Dios con el hombre, también viene a significar el alma que vuela hacia Dios y por tanto es un símil de la resurrección. A veces no es ni siquiera una paloma, es un pájaro que incluso puede aludir, como vemos ahí, al ave fénix, el ave que según la mitología renacía de sus cenizas, de ahí que sea un claro símil o metáfora de la inmortalidad.
De igual modo, el pavo real alude a la resurrección, por dos razones. En primer lugar, porque se creía que su piel era incorruptible, además de que anualmente mudaba su plumaje. Por lo tanto, era un símbolo del eterno retorno y, por tanto, de la vida eterna. Igualmente, la vendimia, con sus fases de cosecha, maceración y lagar, se prestó a la metáfora de la transformación necesaria para alcanzar la vida eterna. Quizás la imagen más conocida por todos sea, sin lugar a duda, el pastor. Ese pastor que aparece vestido con una túnica corta y que lleva una oveja sobre los hombros. Es una imagen, una alusión a la parábola del buen pastor del Evangelio de San Juan. Iconográficamente está inspirado en la escultura griega clásica del Moscóforo, que se dataría aproximadamente en torno al 570 a.C., pero que va a servir como modelo para esa imagen del buen pastor. Por tanto, este buen pastor es el que acoge al alma en las praderas celestiales. Hay que tener en cuenta, por eso aludo y reseño mucho el carácter salvador o salvífico, el contexto en el que estos primeros cristianos están viviendo, en una situación de persecución, de tortura, de prisión, simplemente por defender sus creencias. Por tanto, la figura del buen pastor era como afirmar para ellos mismos: tenemos un Salvador que nos libra de todo esto. Por tanto, esa misión salvífica de Cristo es fundamental para entender la iconografía de estos primeros siglos. Y ese paraíso al que aspiran ser llevados por el Salvador es representado como un jardín idílico con pájaros, arroyos, amorcillos, etcétera, etcétera. Muy importante resulta la representación en el arte de las catacumbas del alma inmortal. Simbólicamente la vemos representada en la figura de la mujer que alza los brazos en actitud orante. Incluso, como hemos citado ya, hasta figuras paganas como amorcillos y las psiques eran una alegoría de las almas en la otra vida. Incluso las estaciones del año significaban la renovación de la naturaleza para todos. Y como hemos referido ya, episodios del Antiguo Testamento adquieren un nuevo significado a la luz de Cristo. El sacrificio de Isaac, el episodio de Noé y el arca, Jonás vomitado por la ballena, Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno, Susana y los viejos. Todo esto viene a significar, pues, ese sacrificio, esa persecución como Cristo sufrió en su pasión, ¿no? Junto a esto también nos vamos a encontrar escenas del Nuevo Testamento, por ejemplo, sobre todo milagros, la curación del paralítico, nos vamos a encontrar la curación de la hemorroísa, la samaritana, la resurrección de Lázaro, y no podemos olvidar, obviamente, la importancia que tenían para las primeras comunidades cristianas los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el bautismo. Por tanto, desde el mencionado pez que ya hemos citado, que adquiere un tinte eucarístico acompañado de los panes, pasando por la cena con los discípulos, las bodas de Caná o incluso el milagro de los panes y los peces, todo esto evidentemente son metáforas y alegorías eucarísticas. Es más, incluso el pez termina reuniendo alusiones a ambos sacramentos, a la Eucaristía y al bautismo, tal y como encontramos en los epitafios de Abercio y Pectorio entre los siglos II y III. Como ya hemos dicho, son muy interesantes las pinturas de la casa iglesia de Dura Europos, en Siria, donde podemos observar la curación de un paralítico por Cristo, la escena de Jesús y San Pedro sobre las aguas, la samaritana ya referida, o los restos de lo que parece ser las 3 Marías ante el sepulcro. Todas estas pinturas probablemente del siglo III. En lo referente a la técnica, no se diferencia mucho de la pintura que se realizaba en este periodo en Roma. Plana, sin perspectiva, frontal, muchas veces monótona, y que progresivamente va a ir tendiendo hacia un retrato cada vez más personalizado. El tratadista Grabar incluso sostiene que en las catacumbas con pintura de mayor calidad probablemente trabajase algún artista de renombre.
Otras representaciones interesantes son las de Cristo como filósofo. Curiosamente, como hemos dicho, lo que primaba en la representación iconográfica de Cristo era la visión de Salvador sobre todos los demás matices. Por ejemplo, en estos primeros siglos no se reflexiona sobre la personalidad o esencia de Jesús, sino su función, la de Salvador. Y esta idea que decimos es esencial. Pero no olvidemos tampoco en el contexto en el que viven los primeros cristianos, que están rodeados de religiones romanas, egipcias, persas, de filosofía griega, donde es importante reflexionar sobre qué es la verdad. Y ahí es donde aparece este matiz. Cristo como el maestro que trae la doctrina de la salvación, o sea, el único y verdadero filósofo. Esta idea la van a sostener con insistencia los primeros santos padres, desde San Justino, San Ireneo de León, Taciano, Orígenes, Clemente de Alejandría, etc. Con respecto a la escultura, arte que va a surgir posteriormente a la pintura, hemos de decir que las primeras muestras podemos datarlas entre el 220 y el 249, tratándose de relieves de monumentos funerarios, o sea, sarcófagos, y con iconografías que ya hemos citado, la figura del pastor, la de Cristo como filósofo, la de la orante, o escenas bíblicas como la de Jonás, Daniel y los leones, los tres jóvenes en el horno, que se van repitiendo normativamente. Otras iconografías a destacar, por ejemplo, sería la de Cristo como Orfeo. O sea, utilizamos un elemento pagano. De igual manera que Orfeo encantaba a los animales con su lira, Cristo con sus palabras apacigua a las almas. Otras iconografías que también podemos citar sería la adoración de los magos, Adán y Eva como una evocación del pecado original, distintas escenas de Jesús en grupo con sus apóstoles, incluso escenas marianas. La famosa escena de la Virgen con el niño que le está dando el pecho, o otra donde aparece la Virgen con el profeta, intuimos que Balaam, y la estrella, que hace alusión pues a la cita bíblica donde se habla de una profecía mesiánica a la luz de la estrella, ¿no? Interesante la alegoría de la barca y el faro. La barca y el faro simbolizan el alma que transita por la vida y que se salva con la luz de la fe. Muy conocida es la iconografía del pelícano, un símbolo clásico del sacrificio de Cristo, puesto que, según se creía, este animal se abría el pecho con el pico para dar de comer a sus polluelos con su sangre. Incluso hay otra teoría que dice que es al revés, que los polluelos mataban al propio pelícano para alimentarse. Fuere como fuere, parece ser que esta iconografía, siendo antigua, no es tan antigua como anterior, como para decir que fuese anterior al 313, es más bien posterior. De igual modo, para concluir, podemos añadir otras iconografías, como por ejemplo la del león, que es imagen de la fortaleza de Cristo, y también de la resurrección, porque había una leyenda que decía que las leonas, cuando parían, durante 3 días los cachorros leones parecían o aparentaban que estaban muertos. O sea, el tercer día, pues con el calor y con el roce y el tacto con los progenitores, pues era cuando se vivificaban, ¿no? O sea, haría alusión a esa resurrección. Un poco retorcida, pero bueno, tenemos que citarla. Lo mismo que el nudo de Salomón. El nudo de Salomón viene a representar, según he podido investigar, la unidad indivisible de la divino-humana de Cristo, la doble naturaleza divino-humana de Cristo. Yo difícilmente creo que esta representación, esta interpretación se pueda dar en los primeros siglos del cristianismo. Más bien haría alusión a la unidad de los cristianos, como aparece en textos de San Pablo, en todo caso. Porque, como he dicho anteriormente, difícilmente nos vamos a encontrar este tipo de reflexiones
tan profundas en los primeros cristianos. Y finalmente la carrera con el aro, que sería el símbolo del alma que corre hacia la vida eterna. Podríamos añadir algunos más, pero aparte de salirnos de este contexto temporal, nos excederíamos en nuestro propósito. Así pues, espero que con este breve recorrido por el simbolismo de los primeros siglos del cristianismo hayáis aprendido y disfrutado tanto como yo investigando sobre este tema. Así que no olvides que si te ha gustado, pues dale un like a este vídeo y espero que os haya sido provechoso. Saludos, hasta el próximo vídeo. Que el camino hacia ti se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos.